2020, Patria, Paz, Porvenir. Un placer saludarles, soy Roberto Zúñiga, bienvenidos a 15 minutos. Ya está en marcha la 36ª o la 36 legislatura. La Asamblea Nacional reinició sus labores desde el 9 de enero. Se planteó la agenda legislativa 2020, donde se discutirá la reforma electoral con los actores adecuados. Que es el fortalecimiento del voto popular, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, que es el sistema democrático que tenemos en Nicaragua, de democracia representativa, y que las instituciones encargadas de esa representación son los partidos políticos y la organización electoral y el sistema técnico electoral. Se plantearán temas económicos para seguir garantizando la estabilidad del país. La ley de concertación tributaria en la dirección que ya habíamos anunciado, que es hacer mucho más racional el sistema de exenciones y exoneraciones existentes. Es decir, tiene que haber una racionalidad en esto, porque precisamente a partir de los impuestos es que se logra hacer el desarrollo de un país, el desarrollo del sistema de la salud, el de la educación. Se va a trabajar en la adecuación de la legislación en términos ambientales y dar el marco legal a la restitución de derechos. El fortalecimiento de las instituciones del Estado. Y dentro de esto hay leyes que tienen que ver con los aspectos económicos. Estamos hablando de la ley de aduana, estamos hablando de la ley general de bienes públicos, bienes del Estado, estamos hablando de la reforma a la ley de contrataciones públicas, del sistema de contrataciones del Estado. Las comisiones sostendrán reuniones por las próximas 2 semanas y la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional está prevista para el próximo 28 de enero. Camilo Calero, lo que se vive. Y todo lo que contempla la agenda legislativa 2020 lo conversamos hoy con el presidente de este Poder del Estado, el doctor Gustavo Porra. Bienvenido. Gracias, doctor. ¿Qué más hay en esa agenda legislativa que ustedes ya consensuaron entre los representantes de bancadas y la van a poner en marcha? Así es. Un saludo a todos los televidentes. Efectivamente tenemos, y ya lo hemos venido repitiendo, una serie de leyes que están organizadas en 8 ejes, y esto ya fue aprobado por la Junta Directiva. Están los representantes de bancada y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Ahora, esto quiere decir que es la agenda básica. ¿Por qué? Porque van a haber otras leyes que probablemente lleguen, que el Ejecutivo, el presidente, es decir, algunas por iniciativa ciudadana, pero van a llegar y tenemos que verla. Las mismas bancadas pueden proponerla. Las mismas bancadas pueden proponerla, o un diputado puede proponer. Entonces, pero este es un inventario de lo que le podemos llamar una agenda básica, y en ello hay cosas muy importantes. Ya mencionábamos, nosotros tenemos que continuar ese camino que hemos venido desarrollando de equidad de género, por ejemplo. Entonces es necesario revisar las leyes que tienen los diferentes poderes del Estado para garantizar la equidad de género. Ahí tenemos garantizar la equidad de género en el poder electoral, garantizar la equidad de género en el poder judicial. Eso lo vamos a revisar. Ahora, estas son, digamos, temas que tenemos que hacerlo de consenso, ir buscando el consenso con los diferentes organismos. En la misma Asamblea Nacional tenemos que avanzar en equidad de género, porque si bien es cierto que por ley nosotros tenemos una equidad en cargos de elección popular, pero tenemos que dejar ese equilibrio y esa equidad totalmente protegida desde el punto de vista jurídico en los organismos de mando, la Junta Directiva, por ejemplo. Aunque en este momento la presencia de las mujeres es mayoritaria. Sin embargo, sería bueno, y vamos a valorar, que así, si hay un presidente de la Asamblea Nacional, pudiera haber una presidenta adjunta para tener una equidad más consolidada. Ese es uno de los temas. Tenés otros temas que son sumamente importantes, que son los que tienen que ver con medio ambiente y cambio climático. Este es
Una de las cosas que más ha cambiado y que en los últimos años ha estado muy en boga y que se están revisando los diferentes convenios, muchos de ellos suscritos por el Estado nicaragüense. Entonces, con el asunto del cambio climático y toda esta problemática, se ha venido cambiando muchas de estas legislaciones internacionales a las cuales nosotros nos hemos adherido, y ahora resulta que tenemos que adecuar las leyes nacionales, como la ley de medio ambiente o como aspectos que tienen que ver con sustancias tóxicas o aquellas prohibiciones o enmiendas que han tenido ciertos protocolos para disminuir el uso de sustancias que atentan contra la capa de ozono. Muchas cosas de esto que tienen que ver con cambio climático lo tenemos que poner al día. Nosotros somos responsables de poner al día esto. Entonces ahí aparece una cantidad de leyes que tenemos que revisar, otras que tenemos que proponer y algunas que están en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, tenemos que tomar una decisión ya alrededor de esta ley que tiene que ver con los desechos sólidos, por ejemplo, o tanto que sean desechos nocivos o tóxicos o no. Entonces, una ley que tenga que ver con la cuestión relacionada con el uso del plástico, que es un verdadero problema, pues, y en otro, eso viene a partir de una enmienda de un protocolo internacional. Entonces tenemos esa cantidad de leyes que tenemos que seguir impulsando. Después, un tercer grupo de leyes que es muy importante tenerla en cuenta es lo que tiene que ver con el proceso de restitución de derechos que ha tenido el pueblo nicaragüense. Nosotros tenemos que consolidar el marco legal para la restitución de derechos que se ha venido avanzando. Y supongo que contempla también el tema de la vivienda. También, es decir, en todo eso está el tema de la vivienda. Es necesario, yo explicaba de que nosotros en el tema de la vivienda necesitamos que se facilite, que haya un mayor acceso para muchos trabajadores, porque se toma en cuenta, por ejemplo, que puede ser protagonista de la ley de vivienda social aquellos que tienen de 1 a 7 salarios mínimos del salario de la construcción, y el salario de la construcción es de 12,000 córdobas, el salario mínimo. Mientras que en otras ramas de la economía, y particularmente en el gobierno, el salario mínimo es de 5,600, 700. Entonces, no se puede quedar fuera mucha gente. Entonces, vamos a buscar cómo esto permita un mayor participación y mayor involucramiento de la gente. Muchos temas de interés social. Entonces, una enorme cantidad de temas de interés social que tenemos que ir revisando. Por ejemplo, revisar la ley vinculada al aspecto de los medicamentos. Es decir, porque muchas veces la misma ley nos encarece en el caso de las ventas de medicamentos, porque en el sector salud nosotros estamos claros que el medicamento es gratuito, es gratuidad del servicio en general, completo. Tenemos que darle un marco regulatorio también a ese modelo importantísimo que se está desarrollando de la economía creativa, solidaria, familiar, complementaria, comunitaria. Es decir, ese modelo económico tiene que tener un marco regulatorio para estar a tono y para protegerlo y para impulsarlo y para estimularlo. Ese es aspectos que vamos a tomar en cuenta. Después está un punto que es el punto que habla de las legislaciones que nos van a permitir fortalecer las instituciones del Estado, el fortalecimiento del Estado nicaragüense. ¿A qué se refiere? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, revisar e impulsar una ley general de aduana que nos permita a nosotros tener un marco que todo el mundo conozca para todos los servicios aduaneros.
pero también tenemos algo muy importante y que tenemos que hacerlo este año, porque estamos en un año preelectoral y se trata de la reforma electoral. Es decir, nosotros tenemos que revisar la ley 331, que es la ley electoral, y trabajar el aspecto de la reforma electoral durante el presente año, que viendo cómo se fortalece el voto popular, discutiendo cómo fortalecemos el sistema de partido político, porque la democracia nicaragüense y el sistema electoral nicaragüense está basado sobre la representación de los partidos políticos, y partidos políticos que tienen su personalidad jurídica. Tenemos que revisar la organización de los procesos electorales y el sistema técnico electoral. ¿Quiénes aportan en esta discusión de reforma de la ley electoral? Claro, en primer lugar, sin duda, los partidos políticos porque son los actores en el proceso electoral, son aquellos que van a participar. ¿Qué partidos políticos? Los que tienen personalidad jurídica, pues los que están legalmente constituidos y que llenan todos los requisitos. Es decir, no estoy hablando solamente de aquellos que tienen representación parlamentaria, sino de aquellos que tienen toda la legalidad del caso y su representación jurídica en forma. Eso es uno. También en esto aportan los organismos especializados, que tiene que estar necesariamente el Consejo Supremo Electoral y todos los técnicos que tienen los técnicos electorales y el gobierno en general. Sin embargo, ¿te acordás que aquí había venido trabajando en un protocolo o en un memorándum de entendimiento con algunos organismos especializados, incluso con organismos internacionales? Aquí se había avanzado mucho en un memorándum de entendimiento con algunos organismos internacionales, como el caso de alguna representación de la OEA y todo eso. Todo eso tiene que se había venido discutiendo, pues tiene que ser incorporado, tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad? Y ya veremos en ese proceso quiénes más pueden participar. A nuestra forma de ver las cosas, creo que esto debe tener una amplia participación, pero de los que estén interesados en el fortalecimiento de la democracia nicaragüense. No tiene lógica que vayan a opinar aquellos que digamos, su razón de ser, su actividad, a lo que se dedican, no tenga que ver nada con los aspectos políticos electorales o no sean partidos políticos. Eso sí es un hecho, pues no tiene sentido. Nosotros tenemos que revisar qué resultado y cómo, qué fue lo que pasó con la reforma de la ley de concertación tributaria, por ejemplo. Es decir, evidentemente tuvo sus resultados, su impacto en las recaudaciones. Logramos sostener todo ese restitución de derechos que se hace a través del funcionamiento y la acción del gobierno. Sin embargo, nosotros tenemos que ver cuál ha sido la evolución. Ahí hay que revisar algunas cosas. Hay que revisar. Por ejemplo, yo creo que todavía en este país hay un exceso de exenciones y exoneraciones. Eso es sin duda. Entonces tenemos que hacerlo más juntos. Aunque también tenemos que revisar si en algunos aspectos el resultado ha sido el adormecimiento de algunos sectores de la economía. Todo. Aquí el hecho es revisar para seguir avanzando, para seguir adelante. Pero sin duda no hay nadie, ni los economistas que se llaman independientes y que escriben, nadie que te diga que no es cierto que en nuestro país hay toda una enorme cantidad de exenciones y exoneraciones que tienen que ser revisadas, porque
tenemos que aportar todo para sacar adelante el país. Y ese es un punto que ha comenzado a generar discusión. Y la lógica indica que el que recibe más tiene que aportar más. Tiene que aportar más. Esa es una lógica muy sencilla. Ahora, es muy importante el dato del año pasado en la reforma de la concertación tributaria. Nosotros, si mal no recuerdo, casi 60 representaciones de sectores empresariales y de grandes empresas ya participaron directamente, y nosotros esperamos que ese mismo entusiasmo o mayor sea en este año, más allá de las representaciones generales. Doctor, muchas gracias. Quedamos en 5 de 8, pero ahí vamos. Sin duda alguna hay mucho más que conversar sobre la agenda legislativa de este 2020. Los nicaragüenses seguiremos de cerca todo lo que suceda en este poder del Estado, la Asamblea Nacional. Gracias, doctor. Gracias a usted también por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Información y entretenimiento.